Bueno, ahora sí estamos todos, o falta alguien ahí, como que ocupa un toquecito más de tiempo. Vale, me sale ya alguien ahí que está entrando. Estoy lista, profe. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con el análisis de lo de las cajas, ¿verdad? Que, bueno, estas cajitas de la vez pasada que no les supe explicar bien. Entonces, para comenzar con esto, ok, que se me cayó el cargador. Bueno, es muy importante saber que este tema realmente es un poco complejo porque es mucho de como aprender a ver esos patrones, ¿verdad? Esas diferencias entre X y Y o entre diferentes X. Entonces va a ser un poquito complicado como que lo entiendan si se les dificulta desde un inicio, ¿verdad? Es tanto así, ¿verdad? Que esto es lo que más se evalúa en los exámenes de admisión de las universidades públicas de Costa Rica, ¿verdad? Ya sea el tecnológico, la UCR o la UNA. Como ser capaz de ver esto rápido, más que todo. Realmente no es muy difícil, pero sí requiere mucha práctica y como desarrollar esa habilidad. Entonces, como para que puedan ir desarrollándola, yo aquí ya les resolví todo esto, digamos. Obviamente lo vamos a explicar, pero sí, no es tan sencillo. Digamos, hay algunas muy fáciles y otras que son bastante complicadas, ¿verdad? Pero bueno, la primera dice que es de una función lineal y nos da esa pequeña explicación, ¿verdad? Que dice que la diferencia entre las y es proporcional a la diferencia de las x. Esto uno lo puede ver así, digamos, como que puede poner las posiciones, ¿verdad? Poniendo como el número de posición, la X, para ir viendo qué es lo que le cambia entre una posición y otra. Y lo que se repita en todas las cajas, pasando de una a la otra, es la relación que ocupamos. Ahí es donde vemos qué es lo que está pasando y sabemos qué tipo de relación es. En este caso nos dicen ya de una vez que es lineal, ¿verdad? Nos lo dan así como un ejemplo supuestamente explicado, ¿verdad? Pero en el documento no explican nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a poner como posición 0, vamos a poner que Y es igual a 17, porque aquí ya nos lo están diciendo, ¿verdad? En la posición 1, Y sería igual a 25. Y en la posición 2, Y sería igual a 33. Entonces, tenemos que Y, en este caso, vemos que no aumenta mucho de una a otra, ¿verdad? Sino que van así como poquitos. Vea que si analizamos la posición 0 a la posición 3, y no ha aumentado, por decirlo así, como 100 o algo así, ¿no? Algo un poco más grande, ¿verdad? Que nos diga como que entonces hay una relación diferente de una lineal. Entonces vamos a empezar siempre como intentando sacar una lineal, intentando encontrar qué se le suma. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos la posición 1, como dice aquí, y le vamos a restar la posición 0, porque vemos que va aumentando, ahora va creciendo. Entonces vamos a agarrar la mayor y le restamos la menor. Entonces, a 1 le restamos la que está inmediatamente antes, que es la 0. En este caso vamos a restar lo que es la y, ¿verdad? Que es el resultado y la relación que queremos encontrar. Entonces, como tenemos que en la posición 1 y es igual a 25 y en la posición 2 y es igual a 17, vamos a tener 25, vamos a poner ahí. Entonces, vamos a poner posición 1 menos 0, nos va a quedar que sería 25 menos 17. Esa diferencia nos da 8. Entonces hasta ahí todavía no podemos afirmar nada, ¿verdad? Solo sabemos que la diferencia entre el 1 y el 0 es 8. Se le sumó 8. Ahora hay que ver si esa diferencia se cumple exactamente igual entre la 2 y la 1. Entonces ahora vamos a hacer posición 2 menos la 1 y vamos a tener que 33 menos 25
Y en este caso también es igual a 8. Entonces, aquí, en este caso, como es lineal, ¿verdad? Podríamos seguir probando de 3 a 2, de 4 a 3. Por ejemplo, hagámoslo de 3 a 2, como para ya estar seguros, ¿verdad? Como que uno diga, ok, sí, de fijo se repite, ya no es casualidad. Entonces, 41 menos 33. Y eso otra vez me da 8. Entonces, vemos que de 0 a 1 se aumenta 8. De 1 a 2 se aumenta 8. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que formar, digamos que nos pidieran, en este caso, formar como la ecuación, ¿verdad? Que genera ese cambio. Entonces, lo que podemos ver también, podríamos analizarlo también cambiando la resta. Ahora podemos hacer la posición 2 menos la posición 0. Entonces tenemos posición 2 menos 0. Igual hacemos 33 menos 17. Y esto es igual a 16, que es igual a 2 por 8, ¿verdad? Porque lo que queremos es ver cómo es que va aumentando. ¿Qué relación tiene la X con la Y? Ahora, ya sabemos la relación entre las Y. Para ver si lo explicamos un poquito diferente. Aquí tenemos la relación de posición entre las Y. Aquí, por ahí. Porque vemos que la Y de 0 a 1 va aumentando 1. Luego, pero va aumentando 8. Luego aumenta 8 otra vez. Luego aumenta 8 otra vez. Y eso nos ayuda ya a saber como que hay una relación entre ellas que es lineal. Ahora, lo que queremos saber es cómo hacemos una fórmula de eso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, ¿cómo le meto yo a ese 8 una variable que me permita formar esa fórmula? Entonces, haciendo esto de aquí, ¿verdad? En la posición 2 menos la posición 0, podemos ver que al ser 16, es que se le suma un 2 por 8, que sería 16. Y ahí tenemos la relación con este 2. Es ese tipo de cosas que hay que ir viendo, ¿verdad? Que es como lo complicado. Si lo hiciéramos de la posición 3 a la 0, vamos a tener que es 41 menos 17. Eso me da 24. Y 24 yo lo puedo separar en 3 por 8. Entonces vamos viendo que en la posición 2 la diferencia es 2 por 8. En la posición 3 es 3 por 8. En la posición 4 va a ser 4 por 8. Y ahí es donde sacamos ya lo que sería la fórmula final, ¿verdad? Como ya el último análisis. Entonces sería como que Y es igual al número que tenemos en 0, 17, más algo que es lo que va cambiando. Y como ya sabemos que va cambiando, dependiendo de X, ponemos X. Y cambia de 8, en múltiplos de 8. Entonces, X se va a encargar de ser la variable que cambiamos y el 8 va a quedar ahí. Entonces va a ser Y es igual a 17 más X por 8, o Y es igual a 8X más 17, digamos, para verlo más como las funciones que estamos más acostumbrados. ¿Alguna duda con eso? Yo sé que es medio raro de escucharlo, digamos, pero igual se admiten dudas, ¿verdad? De cualquier tipo. No, seguimos. Ok. Ahora, estas son de las más simples, por decirlo así, aunque yo sé que no se ve muy simple. Ok. Ahora viene estas que dicen que son funciones cuadráticas. La función cuadrática, ¿verdad? Sabemos que es una base al cuadrado, básicamente. Entonces, vamos a ir viendo cómo relacionar igual entre y y entre y y x. Entonces, vamos a hacerlo de la misma forma, ¿verdad? Vamos a llegar y vamos a poner en la posición 1, dice que y es igual a 3. En la posición 2, dice que y es igual a 6. En la posición 3, dice que y es igual a 11. Y en la posición 4, dice que y es igual a 18. Podríamos ponerlas todas, ¿verdad? Pero con analizar
un grupito ya es suficiente. Entonces, yo lo que tengo que ver es qué relación tiene el número 1 con un 3. ¿Cómo puedo formar yo un 3 a partir de un 1, verdad? O un 6 a partir de un 2, o un 11 a partir de un 3 y que se repita esa relación. Porque en estas dos primeras, uno se podría ir en todas, ¿verdad? Y decir que entonces sería 3 por x igual a y. Y en las primeras dos calzaría, porque uno diría que y es igual a 3 por 1. Entonces es 3. O y es igual a 3 por 2 y sería 6. Pero cuando yo ya meto el 3, ya no me aplica, porque aquí no está dándome un 9. Entonces hay que cambiar la forma de verlo. Igual es como lo que les digo, ¿verdad? Eso es pura práctica y ver y darle ahí, quemarse el coco pensando a ver cómo uno le llega. Vean que si fuera así como muy sencillo hacer esto, ¿verdad? Esto no estaría nunca en las pruebas de admisión de esas universidades y eso es como lo que más hay, este tipo de patrones, digamos, que hay que ir viendo. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue llegar y decir, ok, si yo digo que 1 al cuadrado, bueno, si elevo al cuadrado, más que todo, ¿verdad? Por la pista de que aquí ya me dicen que es cuadrática, si no me dijeran eso, hubiera sido tal vez un poco más complicado. Entonces, si elevo ese cuadrado, me va a dar 1. Ese cuadrado me va a dar 4. Ese cuadrado me va a dar 9. Ese cuadrado me va a dar 16. Ese cuadrado 25. Y ese cuadrado 36. Una vez uno hace eso, ya puede ir viendo una relación entre las X y las Y. Porque entonces a 1 para llegar a 3 le sumo 2. A 6 para llegar, voy a poner otro color para que no se confunda esa parte. Entonces a 1 para llegar a 3 le sumo 2. A 4 para llegar a 6, otra vez le sumo 2. A 9 para llegar a 11, igual. Entonces voy viendo que lo que se repite en todas es que hay que sumar un 2, ¿verdad? Por fuera de la que es la ecuación. Entonces puedo ir montándola ya. Voy poniendo aquí que y es igual a un 2 más. Y aquí es lo que tengo que ver qué relación hago con una x. Como ya vimos que era el cuadrado, digamos, más que todo por la pista de que era cuadrática, ¿verdad? Sabemos que entonces sería aquí x al cuadrado. Y esto se tiene que cumplir. Entonces, si yo meto aquí un 6, me tiene que dar 38. Si meto un 5, me tiene que dar 27. Aquí está también como separarlo así, tal vez, como verlo de una forma un poquito distinta, no hacerle el cuadrado ahí directamente, sino que ir descomponiendo el número, ¿verdad? Porque uno puede hacer esto como de 3 es 2 más 1. Este, 6 es 2 más 4, que sería lo mismo que tener 2 más 2 al cuadrado. Y esto sí uno verifica que el número que uno ocupa, ¿verdad? Y así va, haciendo una relación para llegar a este tipo de respuesta que nos permitan entender, porque, por ejemplo, nos pueden pedir como qué número sigue en el 7, ¿verdad? Entonces uno ocupa generar una función que sirva siempre. Que yo meta aquí el 7, entonces me daría que y sería igual a 2 más 7 al cuadrado, y 2 más 7 al cuadrado es 51. Entonces aquí iría 51. ¿Alguna pregunta con esa? Profe, disculpe. Tranquila, dígame. Gracias. Siempre se va a sumar con 2 al cuadrado, siempre. O sea, en este caso pasa, ¿verdad? O sea, uno lo que tiene que ir viendo es qué le encuentra. Porque, por ejemplo, si a mí no me dijeran nada de esto de aquí arriba, nada de esto, en especial esto, que es como lo único que sirve realmente, ¿verdad? Yo tengo que analizar nada más los números. Entonces yo me quedo viendo y yo digo, ok, ¿qué tiene que ver el 3, el 6? Yo sé que el 6 es el doble del 3, pero ya el 11 no tiene nada que ver, ¿verdad? De hecho, aquí ellos van poniendo como cuánto aumenta. Entonces ponen como aumenta 3, luego 5, luego 7, luego 9, luego 11. Que de hecho eso también es como
una pista, ¿verdad? Pero igual, digamos, si uno no está acostumbrado a este tipo de problemas, uno no le va a ver ninguna relación. Aquí la relación que pueden intentar sacar, ¿verdad? Es que todos los números impares, por ejemplo, vemos que aquí todos van impares, ¿verdad? De impar a impar, sumándose de par a impar. Impar, 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 impar. Entonces, todos los números impares se pueden sacar así, empezando, este, desde, bueno, a partir del 3 se pueden sacar así, el uno no se puede, pero a partir del 3 sí se puede, agarrando todos los números normales al cuadrado, sumándole 2. Eso es como una regla, digamos, así se saca todos los números impares a partir del 3. Ajá. Pero es algo, es pura práctica, digamos, no es que siempre va a pasar. Por ejemplo, aquí podría ser que me hubiera dado que el primer número era un 4. Aquí, un 4, un 4, aquí un 8, aquí un 13, ¿verdad? Entonces ya ese 2 ya no sería un 2, sino que sería un 4, lo que se le tendría que sumar, ¿verdad? O cosas así. Entonces es como para tener una guía, nada más, una idea que le permita a uno cuando encuentre un problema similar, de saber más o menos cómo buscarle la relación entre un número y el otro. Pero no es obligado que siempre sea un 2, digamos, depende mucho del caso. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, seguimos. Bien. Ahora, en este de aquí, nuevamente nos dicen que es una función cuadrática, pero en este caso ya realmente eso no se cumple. O sea, por eso es que yo decía que me parecía muy extraño este documento, ¿verdad? Porque me explicaban lo mismo dos veces y no enseñaban como la solución ni nada. En este caso, vamos a ver que realmente no es esto, ¿verdad? O tal vez ellos le ponen así por algún motivo, pero bueno, a mí no me queda claro por qué. En este caso vamos a encontrar que es un tipo de función raíz cuadrada. Entonces, igual, vamos a ir viendo. Que ponemos igual, ¿verdad? Posición 0, y igual a 0. Posición 1, y igual a 1. Posición 4, nos dice que en la posición 4, y es igual a 2. En la posición 9, y es igual a 3. Y vamos haciendo esa relación. Entonces hay que ver qué es lo que los une, ¿verdad? Como que los hace ser de una función. Entonces, en este caso, lo que podemos fijarnos en los de arriba es que todos son cuadrados perfectos. Ignorando esto que ellos ponen aquí. Todos son cuadrados perfectos. Aquí tenemos el 0 al cuadrado sería un 0. 1 al cuadrado sería 1. 2 al cuadrado es 4. Entonces un cuadrado perfecto. 9 al cuadrado. Perdón, 3 al cuadrado sería 9. 4 al cuadrado sería 16. Lo que pasa es que no podemos poner que y es igual a x al cuadrado, porque vean que los que están al cuadrado realmente son las x. O sea que esta fórmula realmente sería al revés, ¿verdad? Tendríamos que x sería igual a y al cuadrado, porque lo que estoy llevando al cuadrado son los de abajo, para que me den lo de arriba. Pero yo siempre tengo que dar las funciones despejando la y, no la x. Entonces, esto pasa a ser, saco raíz cuadrada a ambos lados para eliminar lo que sería al cuadrado de la y se convierte en que en y es igual a raíz cuadrada de x. Entonces, así es como se hace este. Es un poquito más fácil si uno logra ver eso rápido, ¿verdad? De lo de que es el cuadrado del de abajo y que el que estoy elevando al cuadrado es la y no la x. Entonces, así es como se ve un poco fácil. Entonces, por eso creo que es que ellos ponen que es una función cuadrática. Pero como lo estamos
siempre hay que despejar y, entonces no es una función cuadrática, es una función de raíz cuadrada. ¿Y alguna duda con esa? ¿Sí entendieron? Si no lo explicamos de otra forma, podemos buscar otra forma de solucionarlo también. ¿Se lo puede volver a explicar, por favor? Ok. Vamos a volver aquí para volver a explicar todo. Siempre hay que sacar una relación, ¿verdad? Entre, por ejemplo, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Entonces, en este caso, normalmente lo que ponemos como en posición, yo siempre pongo como posición y el número, el que está en X, ¿verdad? Como el que está aquí, eso sería X, 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 X. Y abajo pongo Y igual a algo, para sacar relaciones entre ellos dos. También sirve mucho sacar la diferencia normalmente entre la posición 1, digamos, y la posición 0, o la posición 2 y la posición 1. Lo que pasa ahí, bueno, en este caso sería 4, 1 y 0. En ese caso, esa diferencia nos va a dar 1, 3, 5, 7, 9, y de ahí no me funciona mucho, ¿verdad? O sea, yo con esto no saco nada, con esta relación que ellos nos dan. Entonces, ahí, uno lo que habría hecho sería sacar un montón de relaciones que no sirvieron para nada, ¿verdad? Entonces, ahora sí, antes de empezar a hacer nada, es mejor primero ver entre Y y X qué está pasando, qué tanto va aumentando o cómo se ve. Entonces, en X, si yo me fijo, todos son cuadrados perfectos. Recordemos que los cuadrados perfectos es cualquier número elevado al cuadrado. Uno si quiere lo mete en la calculadora y si se lo sabe todo bien, entonces 25, 6, 9, 4 y 1. Y podríamos incluir el 0, que sería el 0 elevado a cualquier cosa en 0, excepto elevado a la 1. Pero bueno, excepto elevado a la 0. Pero bueno, entonces, vemos que en las Y's yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Mientras que en la X, o sea, si me voy de abajo hacia arriba, veo que lo que tengo son estos cuadrados perfectos de aquí. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en el Y igual a 0, que sería este, X es 0. En el Y igual a 1, X sería 1. En el Y igual a 2, X sería 2. Perdón, 4. En el Y igual a 3, X sería 9. O sea que estos cuadrados perfectos se me están cumpliendo. Lo que pasa es que me quedaría una función al revés, porque vemos que las y son lo que están elevados al cuadrado. Entonces yo tendría que poner y al cuadrado es igual a x. Porque si yo meto aquí la y, por ejemplo, en este caso el 3 aquí, 3 al cuadrado me va a dar 9. Y vemos que yo tengo aquí el 3 y aquí tengo el 9, ¿verdad? Entonces, como para no perderla ahí, sí podemos formar esta función, que es como la que es un poquito fácil, bueno, no fácil, pero como la más sencilla de ver, ¿verdad? Entre las dos. Pero uno siempre tiene que dar lo que son las funciones. Acuérdense que las funciones siempre las damos y igualado a algo, ¿verdad? En este caso yo tengo un x, que es el que está despejado, no la y. Entonces yo tengo que despejarlo. Para despejar eso lo que hacemos es que ponemos raíz cuadrada a ambos lados. Ponemos raíz cuadrada aquí, ponemos raíz cuadrada aquí. Entonces yo tengo raíz cuadrada de y al cuadrado
y raíz cuadrada de x, este al cuadrado me cancela la raíz. Entonces me quedaría así. Siendo esta la función que me sirve para cualquier número en x que yo ponga. Entonces, si yo meto aquí el 16, la raíz de 16 me va a dar 4. Entonces ya se cumple, ¿ve? Yo pongo el 16 y me da el 4. Si pongo un 25, me va a dar 5. Entonces, digamos, ya si me preguntaran a mí aquí, ¿cuánto sería el número? ¿Cuánto sería y para x igual a 81? Yo tengo que y es igual a raíz de 81. Y la raíz de 81 es 9. Entonces sabría que aquí iría el 9. Y así me podrían seguir preguntando números y números y números. Y ya con esta función que yo tengo de y igualada a algo, ¿verdad? Que en este caso es y igual a raíz cuadrada de x. Ya puedo sacar yo cualquier número que me quieran meter ahí, ¿verdad? Ya puede ser un 100, un 121, de 144. Y uno puede seguir poniendo ahí que esto es 10, esto es 11, esto es 12. Porque para eso es que analizamos esto, ¿verdad? Para formar una función que nos ayude a obtener cualquier valor que nos piden. ¿Ya ahora sí se entendió o igual mejor lo explico de otra forma? Sí, ya me quedó claro, pero prácticamente eso entonces no sería una cuadrática, sería como una lineal. Sí, bueno, más o menos pues, sería más que todo una función raíz cuadrada, ¿verdad? Que fue como, creo que la primera que vimos. Pero sí, exactamente, digamos, ellos le ponen cuadrática porque al inicio vemos que es y al cuadrado igual a x. Pero está mal porque para que sea cuadrática, la x es la que tiene que estar al cuadrado. Pero por eso es que la vez pasada, chico, intenté resolver esto y yo me quedé así como pegado, ¿verdad? Con eso, porque no entendía qué relación tenía eso con una cuadrada, con una cuadrática. Sí, Pero bueno, correcto. esa sería la relación. Entonces, sería una función raíz cuadrada. Vamos a ver, ahora sí, luego dice que la que sigue es exponencial. Con las exponenciales, estas son muy fáciles de identificar. No tanto de resolver, pero sí de identificar que es una exponencial como tal. Recordemos que algo exponencial es algo que crece demasiado rápido, ¿verdad? De hecho, es algo que escuchamos mucho como cuando alguien exagera algo o explican algo, tal vez en las noticias, como cuando estaba lo del COVID, ¿verdad? Que decía que el contagio era exponencial. Es por eso, porque primero se contagia una persona, luego contagia a dos, esas dos personas contagian ellos a otras dos, digamos, y así hasta que de la nada crece un montón en muy poco tiempo. Entonces, teniendo eso en cuenta, esto es muy sencillo, porque vemos que de 0 a 1 aumenta ya de 7 a 21, de 1 a 2 pasa a 63. Ahí todavía va como poquitos, ¿verdad? Pero ya vemos que en el 3 ya me sumó más de 100. En el 4 ya me sumó más de 300, más de 400. Bueno, casi 400 y algo. Y ya para el 5 hay más de 1000. O sea, va aumentando demasiado rápido. Entonces, ustedes ven eso que aumenta demasiado rápido. Ustedes dicen de una vez exponencial. Entonces, vamos a ver qué tipo de exponencial. Hay que descifrar cuál es la relación entre todas, ¿verdad? Entonces, de igual forma, no voy a trabajar con el 567 ni con el 1701 porque ya se me va a complicar. Entonces, voy a trabajar con las primeras que todavía son como entendibles, ¿verdad? Recordemos que la relación entre estas, entre las primeras por lo menos cuatro, básicamente que ya me aseguran, casi siempre me aseguran, de ahí saber cuál va a ser la relación para siempre, ¿verdad? En lo que es el resto. Recordemos que una función siempre reacciona de la misma forma. Entonces, en la posición 0, yo tengo un 7, nada más. En la posición 1, tengo un 21. Siendo las posiciones, ¿verdad? El X. Y abajo poniendo Y igual a lo que nos dice que sea, para la respectiva posición. Entonces, en la posición 3 ya me dice que 189.
Entonces, al momento, digamos que no veo ninguna relación, excepto en estas dos primeras. Porque yo sí, a ver, si yo divido, vea, cierto, cuando son lineales, yo les dije que lo que hacíamos era restar la posición 1, digamos, a la posición 0. Cuando son exponenciales y vemos que lo que hace es que va creciendo muy rápido, ¿verdad? O sea, si va creciendo muy rápido, sabemos que es exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien dividir la posición mayor entre la menor, en este caso siendo 1 mayor que 0. Entonces, por la y, ¿verdad? Más que todo, no es tanto por la posición de la x, sino es porque 21 es mayor a 7. Entonces, la posición 1 dividido entre la posición 0. Entonces, vamos a verlo así. Si yo agarro 21 y lo divido entre 7, esto me va a dar 3. Si yo agarro 2, la posición 2, y la divido entre la posición 1, 63 entre 21, 63 entre 21, me va a dar 3. Aquí en la línea para que esto no confunda. Entonces, la posición 3 con la posición 2, tengo que 189 entre 63. En este caso, otra vez me dio 3. Ok, entonces yo ya tengo más o menos qué está pasando ahí. Entonces, lo primero sé que tengo un 7 en la posición 0. En la posición 1, tengo un 7 por 3. ¿Qué es lo que pasa? Que si en la posición 1 tengo un 7 por 3 y sigue aumentándose la multiplicación por 3 entre una posición y otra, ese 3 es clave, ¿verdad? Y el 7 también es clave porque en la posición 0 existe. Entonces, vamos a ponerlo así. Yo sé que aquí es en la posición 2, ¿verdad? Podemos ver este de aquí. Este de aquí. Que es 7 por 3. Y quitémosle esto, digamos, como para, digamos que todavía no hemos visto eso. Entonces, vamos a poner y es igual a 7 por 3 para que sea 21. ¿Verdad? Que lo descubrimos con esto de aquí a la izquierda. Ahora, si yo sé que esto es la posición 1, que es 21, y sé que la posición 2 lo que le hace es agarrar la posición 1 y la multiplica por 3, entonces puedo agarrar 7 por 3 y multiplicarlo otra vez por 3, que sería lo mismo que tener 21 por 3. Entonces, me quedaría un 3 multiplicando un 3, me quedaría un 3 al cuadrado. Si yo agarro esta expresión y la multiplico por 3, me va a dar esta expresión de aquí, que es lo que vimos que estaba pasando aquí, ¿verdad? Que el anterior se multiplicaba por 3. Entonces ya sabemos que va aumentando, dependiendo de la posición, va aumentando un 3 que se multiplica más. Ahora vamos a ver, en la posición 1, y solo tengo un 3, entonces podemos ver que es un 3 a la 1. En la posición 2 me quedó un 3 a la 2. En la posición 3, un 3 a la 3. Y en la posición 0, que no había ningún 3 porque solo era un 7, recordemos que todo número siempre está multiplicando un 1. Entonces lo podemos poner como un por 3 a la 0. Entonces esto ya nos da una forma de ver estas cajitas de arriba diferente. En este caso va a ser un y igual a 7 por 3 a la x. Entonces esta sería, digamos, la solución de esta. Porque ya no importa que nos pregunten, nada más sustituimos ese número en la x y ya tendríamos lo que nos pidieran. Digamos que aquí nos pidieran un 8. O sea, como la y en 8. Entonces nada más tenemos que 7 por 3 a la 8. Y nos daría un número gigante, que sería 45.927. Igual, si quisieran probarlo, ¿verdad? Nada más mete aquí tal vez un 5 para ver si de verdad ese número, ¿verdad? Entonces sería 7 por 3 a la 5 y ya 1701. Y así consecutivamente, ¿verdad? Con lo que sea que nos piden, ya podríamos nada más sustituirlo en esta fórmula que obtuvimos. ¿Alguna duda con eso? No, está claro. No, profe, claro. Sí, ok. Profe, entonces en la exponencial
siempre se va a dividir. Ajá, se divide si comparas la mayor con la menor. Si comparas la menor hacia la mayor, más bien sería como ver qué número multiplico. Pero es más fácil, ¿verdad? Dividir el número mayor entre el menor y ya en vez de una vez eso me deja qué número se multiplica, ¿verdad? Porque eso es para saber eso, ¿verdad? Como qué número es el que me queda aquí. Y siempre es importante la posición cero cuando es una exponencial, porque ese me va a decir un número diferente, el número que va a tener una base diferente al que va a estar con un exponente, ¿verdad? Vemos que el 7 no cambia, no tiene ningún exponente. Y eso no sería muy complicado encontrarlo si no tuviéramos la posición cero, que es el 7. Digamos, si empezara en 1 y tuviéramos 1 igual a 21, sería un poco más complicado, ¿verdad? Habría que descomponer 21, que tal vez no se nos ocurra desde un principio. Pero sí, entonces más o menos así es como se resuelven este tipo. Y la última es una logarítmica. Esta es todavía un poquito más extraña, ¿verdad? Porque aquí tenemos que recordar cómo pasamos de una exponencial a una logarítmica. Entonces, o una cuadrática, lo que sea. Entonces, en este caso, vamos a buscar aquí, ¿verdad? Y vamos a ver otra vez. Lo primero que hay que notar es que el de arriba no cambia en el X. El de arriba nunca cambia, siempre va a ser 2. Pero el de abajo, vemos que pasa de 5 a 25. Ya con solo ver, ¿verdad? Que pasa de 5 a 25, ya deberíamos saber que hay algo ahí que tiene que ver con una exponencial, porque la única forma de pasar de 5 a 25 es multiplicarlo por 5. Y si multiplicamos 25 por 5, nos da la siguiente. Pero asumiendo que no nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Vamos a poner entonces en la posición 1, en este caso vamos a tomar la posición como Y. Más que todo porque es un número mucho más sencillo, ¿verdad? Para no tener que estar poniendo posición 2 quintos, posición 2 25avos y todo eso. Entonces vamos a poner posición 1, X es igual a 2 quintos. En la posición 2 es 2 sobre 25. En la posición 3 es 2 sobre 125. Ahí igual, como es una exponencial, de la misma forma pueden hacerlo de, por ejemplo, posición 2 entre 1. Entonces me quedaría 2 entre 25 sobre 2 entre 5. Entonces con todo eso. Ah, bueno, no, porque aquí, mentira, porque, ok, recordemos que yo les dije que eso ahora sería la posición mayor entre la posición menor. Lo que pasa aquí es que, como esto va disminuyendo, realmente 2/25avos es mucho más pequeño que 2 quintos, ¿verdad? 2/125avos es mucho más pequeño que 2/25avos o que 2 quintos. Entonces, más bien ahí, la posición mayor, en este caso sería la 1. Entonces sería 1 entre 2. Tenemos 2 quintos entre 2/25avos. Extremos por extremos y medios por medios. Significa que me va a quedar 2 sobre 2, que se cancela. Esto me va a quedar entonces 25 sobre 5. Esto me va a dar que la relación es que la parte de abajo se me está multiplicando por 5. Igual lo puedo corroborar con la siguiente. Entonces, más bien sería 2 entre 3. Entonces, yo tengo que 2 sobre 25 sobre 2 sobre 125 igual. Se me cancelan los 2 y me va a quedar que 125 sobre 25. Da igual porque extremos por extremos y medios por medios. Y esta relación, ¿verdad? De 125 entre 5 me da 5. Perdón, entre 25 me da 5. Entonces vamos notando esto de aquí abajo. Esto que les marqué aquí.
tenemos que la primera posición sería 2 sobre 5. Podemos quitar, digamos que a la 1. Luego vamos a tener que 2 sobre 5 al cuadrado. 2 sobre 5 a la 3. Entonces ahora sí vamos a poner aquí este como para terminar la relación, porque si no, no tendremos nada ahí. Pero lo que pasa es que hay que ver que ese número y esa posición está en Y. Entonces, ve como se lo marqué aquí, esos números son la Y. O sea que yo podría tener una ecuación así, que sería X es igual a 2 sobre 5 a la Y. Y aquí hay que recordar lo que les dije antes, ¿verdad? Siempre tenemos que despejar la Y, no la X. Entonces, como aquí tenemos despejada la Y, la X, tenemos que despejar la Y. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar todo esto de aquí abajo, lo vamos a intercambiar con este. Lo vamos a intercambiar con la X, ¿verdad? Vamos a pasar la X a dividir y esto de abajo a multiplicar para que nos quede así. Ahora, como todavía lo que tenemos que hacer es despejar la Y, tenemos que hacer que esa Y baje de alguna forma y que deje de ser un exponente. La forma de hacer eso es utilizando logaritmos. Entonces, vamos a recordar que entonces lo que vamos a hacer es, como estos son 5, vamos a poner un logaritmo base 5 a ambos lados, para que el logaritmo base 5 me cancele el 5. Entonces vamos a tener un logaritmo base 5 de 5 a la Y, y eso va a ser igual a un logaritmo base 5 de 2 sobre X. La Y va a pasar aquí al frente a multiplicar. Me va a quedar así. Y logaritmo base 5 de 5 es igual a logaritmo base 5 de 2 sobre X. Esto se cancela con esto. Me queda que Y es igual al logaritmo base 5 de 2 sobre X. Y ahora sí, ya que despejé Y, ya tengo una función que me sirve para calcular todos los números que me quieran pedir aquí. Digamos, yo ahora en la calculadora podría meter un logaritmo base 5 y poner cualquiera de estos números de acá, que me tiene que dar una Y. Y si más bien me dieran una Y, como que me dijeran aquí 8, sí, muy fácil, porque ya para obtener esta fórmula de aquí, primero tuvimos que obtener esta de aquí, ¿verdad? Entonces no es que nos afecte. ¿Alguna duda con eso? No. Ok. Aquí lo más importante es acordarse que los logaritmos nos permiten eso, ¿verdad? Lo que es bajar un exponente, por decirlo así, porque lo pasamos a multiplicar y si utilizamos la base correcta del logaritmo, nos queda el exponente multiplicando a un 1. Entonces de una vez nos queda como abajo, digamos, por decirlo así. Pero bueno, entonces, bueno, hasta aquí era lo de la semana pasada, lo que faltaba. Y lo de esta semana que me dijeron era probabilidad y estadística, ya entran a eso. Entonces vamos a hacer como un repaso de los conceptos y ya lo que es como la práctica. O sea, yo sé que esto ya ustedes lo tienen en un archivo, pero es como para ir viendo si tienen alguna duda con alguno de los conceptos, que es muy importante que los tengan claros desde ya, ¿verdad? Y lo que son ejercicios, así los podemos ir haciendo tal vez o la otra semana. Bueno, sí, yo creo que es la otra semana, ahora ya como en 15 días, el día que tienen el examen. O todavía no. Sí, profe, ya nos dieron las nuevas fechas. El 25 lo tenemos. El 25 lo tienen. Ok, ok. Entonces, 25 lo tienen.
Entonces ya lo que son como ejercicios así como más de muchos ejercicios prácticos, y lo hacemos cuando les den la práctica, ¿verdad? Y si no, también podemos ver algunos ejercicios de probabilidad y estadística, lo que es la otra semana, donde ya hacen de la mayoría en la misma clase, digamos, para no tener que estar haciendo ejercicios 2 veces, ¿verdad? Pero sí, entonces lo que vamos a hacer es como repasar los conceptillos, si tienen alguna duda. Entonces, bueno, el primer concepto, que no viene en el archivo, pero dice, utiliza siempre, es el promedio, ¿verdad? El promedio se le puede llamar media aritmética o nada más media. O también se conoce y siempre como promedio, ¿verdad? Se representa como esta X con una rayita arriba. Y se calcula con esta fórmula. La fórmula lo que significa son las X, son datos, y N es igual a la cantidad de datos. ¿Verdad? Entonces aquí lo que haríamos, digamos que tuviéramos de 1, los datos fueran 2, 5, 7. De promedio se sacaría 2 más 5 más 7. ¿Entre cuántos datos tenemos? 1, 2, 3. Entre 3. Eso sería promedio. En caso de que todavía no dominaran esa parte. Bueno, así es el promedio, ¿verdad? Luego habla sobre lo que es el recorrido o rango de datos, que se refiere a la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Con el mismo ejemplo este de aquí arriba, ¿verdad? 2, 5, 7. El recorrido sería, bueno, voy a cambiarlo un poquito. 2, 5, 7, 9. Digamos que 15. Entonces, si yo tuviera estos datos así, de lo que agarro es el valor máximo contra el valor mínimo. Entonces, sería el máximo menos el mínimo. Y me daría que el recorrido sería de 13, ¿verdad? Entonces, es como la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Luego, lo que es el recorrido intercuartílico es exactamente lo mismo. Nada más que en este caso, en vez de ser máximos y mínimos, se hace con el cuartil 3 menos el cuartil 1. Más adelante vamos a ver qué son los cuartiles. Luego sigue con el concepto de, bueno, hasta ahí no hay dudas. ¿O sí? Ahora me claro. Bueno, entonces vamos con lo que es varianza. Vamos a ver, la varianza como tal, ¿verdad? Es cuando comparamos como qué tanto cambia un grupo de datos, ¿verdad? De uno a otro, por decirlo así. Entonces, para esto tenemos dos fórmulas. Lo que hacemos es que tomamos cada dato, le restamos el promedio a cada dato, eso lo elevamos al cuadrado y sumamos todos esos resultados de todos los datos. Y lo dividimos entre ya sea n-1 o n, dependiendo del caso. Vamos a ver, como para que se entienda mejor esa parte, no sé si la dominan, pero por aquello. Digamos que estos son los datos, ¿verdad? Entonces, lo que sería mi promedio aquí sería 1 más 2 más 3 entre 3. Eso me daría 2. Este sería el promedio. Entonces, si yo quiero sacar esto de aquí, yo haría que ese 2, para el caso de una muestra, sería 1 menos 2 al cuadrado, más 2 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 2 al cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre la cantidad de datos que tengo, que en este caso son 3, menos 1. Y vemos que siempre lo que es la varianza se representa como ya sea s al cuadrado o este simbolito de acá al cuadrado. La fórmula de varianza cambia, ¿verdad? Ya sea de muestra o población, eso se los tienen que indicar.
Eso es obligatorio que se los indiquen, ya sea explícitamente o implícitamente, ¿verdad? Porque si fuera implícitamente, pueden decirle como, ok, en un colegio hay 600 personas y se le hizo una encuesta a 50, ustedes saben que ese no es el número completo, entonces es una muestra, ¿verdad? Y ahí se le dice a todos en un colegio y es una población. Entonces, digamos, ahí ya es un poco de comprensión de lectura dependiendo de qué tipo de problema les pongan, ¿verdad? Luego tenemos un concepto que se llama desviación estándar. Dice que es la medida de dispersión de datos, pero una medida de dispersión de datos que es muy utilizada en estadísticas. Generalmente indica el promedio con el que se alejan los datos de la media aritmética, de la muestra o de la población en estudio, ¿verdad? Entonces, con lo de la muestra o población en estudio, nada más se refiere como que, ¿cuál vamos a usar? En lo que es el archivo, casi siempre les ponen la desviación estándar solo como una S. Entonces, digamos, van a haber algunos casos, ¿verdad? En los que tal vez ustedes ni siquiera tengan S porque esta S como tal, porque están trabajando con una población, entonces trabajarían con ese símbolo de acá. Entonces, para que no se confundan con eso, pueden usar este símbolo de aquí también, ¿verdad? Si está al cuadrado, se refiere a la varianza, y si ya está normal, si ya no tiene ningún exponente, se refiere a la desviación estándar. También la pueden representar como D, si se les hace más sencillo, porque se aplica para todos los casos. Entonces son como todas las formas de ver la desviación estándar, ¿verdad? Y así se calcula. Entonces, primero siempre hay que calcular lo que sería esto de aquí, la varianza, para poder calcular la desviación estándar, si no, no se puede. Ahora, otro concepto sería lo que es la mediana. La mediana es el dato que se ubica normalmente en el centro de los datos, ¿verdad? Pero para eso hay que haberlos acomodado ya de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran, pero siempre hay que tenerlos ordenados de alguna forma, primero, ¿verdad? Ya sea ascendente o descendente. Entonces, cuando la cantidad de datos es impar, solo tomamos el dato que está en el centro. Así es muy fácil. Pero cuando los datos son impares, tenemos que promediar esos dos datos, los datos que están en el centro. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, ¿verdad? Vamos a tener dos datos centrales. Por ejemplo, en este caso el 5 y el 6. Entonces, esos datos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. En este caso me da un 2.5, perdón, 5.5. Porque 5 más 6 me da 11, entre 2 me da 5.5. ¿Alguna duda con eso? No. Vamos bien ahí. Ok, perfecto. Ahora sí, tenemos cuadriles. Y básicamente es dividir los datos, ¿verdad? En 4 grupos. Vamos a tener siempre lo que es el dato máximo de cada cuadril como nuestra guía. Ese va a ser el número del cuadril, por decirlo así. Como son cuadriles, deberían ser 4, ¿verdad? Pero entiéndase que el cuarto siempre va a ser el valor máximo. Y el mínimo sería como el cuadril 0. Entonces eso nunca lo vamos a tomar en cuenta. La forma de calcularlo es la cantidad de datos entre 4, ¿verdad? Para el 1. Para el 2, lo que hacemos es que multiplicamos este mismo por 2 para sacar la mitad. Y para sacar el cuadril 3, multiplicamos en vez de por 2 por 3. Entonces, esta fórmula que les aparece acá, que es n más 1 entre 2, realmente es la misma anterior, multiplicada por un 2. Entonces, se simplifica a solo tenerlo dividido entre 2. Y aquí, con el mismo ejemplo que tenía en el archivo, vamos a ver más o menos cómo es que vamos armando el cuadril, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como estas cajitas de aquí arriba. Ahí ellos le llaman a esta distancia de aquí, aquí y de aquí a aquí, bigotes. Entonces,
Bueno, eso es nada más como un dato ahí, ¿verdad? Porque ellos como que especifican algunas características de los datos utilizando ese como, ahí explicaban como tal vez el bigote derecho es más grande que el izquierdo, cosas así. Pero bueno, entonces, nos da una tabla de datos, en este caso, ya nos la dan ordenada de menor a mayor, entonces no hay que reordenarla. Si nos dieran esa misma tabla y tuviéramos un 40 aquí arriba, o sea, como aquí adentro, ¿verdad? Habría que reordenar eso. Entonces, hasta aquí, lo que vamos a hacer primero es averiguar en qué cajita se encuentra cada cuadril, por decirlo así, como en qué espacio entra, ¿verdad? Entonces, el cuadril 1, vamos a tomar n más 1 entre 4. Aquí yo les puse así como unas marquitas como unas marquitas de cuántas cajas tenemos para arriba y cuántas para el lado, ¿verdad? A lo ancho. Entonces tenemos 6 cajas de datos, digamos, 6 casillas y 2 de alto. Entonces vamos a saber de una vez que son 12, ¿verdad? Como para no tener que ir contando una por una. Igual están enumeradas, en este caso yo las enumeré ahí. Entonces vamos a ver, si tenemos 12, entonces lo que hay que hacer para esta fórmula del inicio es 12 más 1 y lo dividimos entre 4 para que sea un cuadril, primer cuadril. Esto nos va a dar 13 entre 4 y ya si lo hacemos en la cálcula nos va a dar que es 3.25. Al tener que es 3.25, o sea que ya se pasó de 3, no puede estar en esta caja. No puede estar en esta caja tampoco porque esta es la cuarta. Entonces tiene que estar como un intermedio. Entonces, aunque no sea 3.5, vamos a asumir que casi que siempre va a ser 3. Siempre que se pase de un número, vamos a asumir que está como en la mitad de las dos cajas. Entonces vamos a poner los datos de las dos cajas. En este caso, como lo que hicimos para calcular la mediana cuando es un número par, se hace similar, ¿verdad? Se promedia el dato. Entonces, en este caso, en la posición 3, tenemos el número 23 y en la posición 4 el número 25. Y sabemos que 3.25 tiene que ir en algún lugar en medio de esos dos. Entonces vamos a promediarlos. Vamos a agarrar 23 más 25 entre 2, que nos va a dar 24. Entonces, este va a ser el cuadril 1. Vamos a repetir lo mismo, ¿verdad? Para el 2. Podemos volver a hacer todo el cálculo completo o nada más entender que si ya tenemos el primer cuadril, como en este caso me refiero al espacio, ¿verdad? Al espacio de la caja en el que va a estar el primer cuadril. El doble de eso va a ser el segundo y el triple va a ser el tercero. Entonces, multiplicando este por 2, tenemos este, y por 3 tenemos este. O podemos realizar el cálculo completo nuevamente, ahora no hay ningún problema. Pero no pasa nada. Bueno, entonces tenemos que para el cuadril 2 va a ser 6.5. Nuevamente, no es un número completo, no es un número entero, natural. Entonces sabemos que 6.5 va a estar entre la casilla 6 y la 7. O sea, entre este dato y este dato de acá. Entonces, como tenemos esto así, vamos igual otra vez, volvemos a poner. Entonces, en el dato 6 tenemos un 31. En el dato 7 tenemos un 31. Vamos a promediar esos dos para obtener cuál es el dato del cuadril 2. En este caso, el dato sería 31, ¿verdad? Porque los dos números son iguales. Entonces, 31 más 31 es 62. Si lo dividimos entre 2, nos va a dar 31 otra vez. Casualmente, el cuadril 2, bueno, es casualmente, realmente el cuadril 2, ¿verdad? Es lo mismo que calcular la mediana. Les decía antes, por eso es importante también conocer este concepto de aquí arriba. Aunque no venía así como tal en el archivo.
Pero bueno, ese sería nuestro cuadril 2. Y el 3 de la misma forma, ¿verdad? Tenemos que entonces sería 9.75, lo que sería el cálculo del espacio, como ver en qué cajita va. Entonces sería entre la 9 y la cajita 10. Entonces yo pongo los datos, en el dato 9 tengo un 40, en el dato 10 tengo un 42, sumo los dos y los divido entre 2 para sacarle el promedio entre esos dos datos y me da que es 41. Este sería el dato del cuadril 3. Como les digo, el cuadril 4 no es necesario porque va a ser el máximo, siempre va a ser la última cajita, digamos. Igual los cálculos, como vimos al inicio, ¿verdad? Lo que era el rango entre cuadriles se hace, perdón, era aquí abajo, intercuartílico se llama. Entonces el rango entre cuartiles sería entre el tercero y el primero. Entonces nada más ocupamos el primero, el segundo y el tercero. Y ya con eso, cuando tenemos estos datos de aquí, ¿verdad? Tenemos que ubicarlos como sería así en el diagrama, ¿verdad? En este diagrama de aquí. El diagrama vemos que no es igual al otro, aunque se parece, ¿verdad? Lo que son los anchos de algunas cosas cambian porque eso nos va a indicar más o menos cuántos datos tenemos entre qué cosas, qué tanto aumenta, ¿verdad? Entre una y otra. Entonces ahí podemos obtener varias información. Lo que es el archivo, por ejemplo, una vez que calculábamos esto y poníamos ya el dibujito, dice, por ejemplo, qué información podemos obtener de este diagrama. Pone que la parte derecha de la caja es mayor, lo que quiere decir que las edades comprendidas entre el 50 y el 75% de la población está más dispersa. O sea, el 50% siempre va a estar aquí en la mitad, ¿verdad? El 75% siempre va a estar aquí al final del cuadril 3. El 25% va a estar aquí, ¿verdad? Y entonces así como podemos tomar ese tipo de datos de esa caja, ¿verdad? Por ejemplo, como vemos que entre el 75 y el 50% es mayor el espacio que entre 25 y 50, podemos decir eso, ¿verdad? Como que la población está más dispersa en ese caso. Porque lo que nos están dando al parecer son, no sé qué es lo que nos dicen que son los datos. Dicen que son las edades de 12 personas. Luego dice que el bigote izquierdo es más largo que el derecho. Entonces dice que por eso significa como que el 25% de las personas, o sea, como hay más gente entre aquí y aquí, que aquí y acá, que el máximo en el cuadril 3, ellos dicen que entonces el 25% de las personas más jóvenes está menos concentrada, porque hay más espacio, ¿verdad? Entre la cantidad de personas de esas edades. Entonces está un poquito más disperso que entre las más viejas, digamos. Y lo que dice que el recorrido intercuartílico, ¿verdad? Dice que es de 17. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular eso, es que tenemos el cuartil 3 menos el cuartil 1, que sería 41 menos 24, y esto es el rango intercuartílico. Entonces, 41 menos 24, menos que 17. ¿Verdad? Entonces, que el 50% de la población está comprendida en 17 años, dice. Eso es lo que se obtiene de esto. Pero bueno, esto igual, esto nada más como ir aprendiendo a usarlo y a leer los datos, ¿verdad? Que podemos ir obteniendo. Como les digo, la otra semana podemos hacer algunos ejercicios de esto. Pero sí me interesa más como ir viendo todos los conceptos para que los entiendan bastante bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien, entonces. Bueno, ahora vamos con lo que serían las medidas relativas.
Las medidas relativas, ¿verdad? Se necesitan, por decirlo así, cuando ya estamos comparando lo que son grupos bueno, grupos diferentes, ¿verdad? Grupos distintos entre ellos. Entonces, porque bueno, hasta el momento solo podemos comparar grupos iguales, ¿verdad? Lo que hemos estado analizando son el mismo grupo y cómo varían los datos que tenemos de un mismo grupo. Al tener varios grupos, lo que tenemos que analizar es el coeficiente de variación y compararlos entre ellos, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de variación se calcula de la siguiente forma. Sería la desviación estándar dividida entre el promedio y multiplicada por 100 para darlo como un porcentaje. Entonces, nuevamente, ¿verdad? En lo que es el archivo viene la última forma nada más. Pero hay que recordar que eso es lo mismo que tener cualquiera de estas. En algunos casos, como si fuera una población, lo que vamos a tener es este simbolito. Entonces hay que tener bien claro eso para que no vaya a confundirse uno en un examen, ¿verdad? Como que piense como que no tiene algún dato para usar alguna fórmula. Bueno, esto ya lo podemos entender mejor tal vez la próxima semana cuando ya veamos los ejercicios. Y ya lo último sería lo que es la estandarización o posición relativa. Bueno, esto es un procedimiento para obtener la posición de un valor con respecto, bueno, en términos de la desviación estándar, que es lo que separa un dato del promedio de datos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo afecta la desviación estándar a la posición de un valor con respecto al promedio. Por eso es que la fórmula se trata de el dato que tenemos menos el promedio entre la desviación estándar. Y de igual forma, tenemos lo que sería las tres formas de ver la misma fórmula, ¿verdad? Una con el simbolito y una que es solo con la S. Y la otra que es con la desviación estándar como tal. Entonces, digamos, bueno, hasta aquí llegaban los archivos que me mandaron y luego siguen unos ejemplos. Sí me gustaría verlos más cuando estemos todos juntos, mejor, ¿verdad? Si tuvieran alguna duda con eso. Igual recuerden que si tienen alguna duda entre la semana, la pueden mandar al grupo, me la pueden mandar a mí por privado y yo se la respondo. Incluso la podría responder, aunque me la manden por privado. Yo no digo quién me la mandó, nada más la puedo responder como por el grupo, ¿verdad? Para que todos la tengan ahí, en caso de que alguien me mande alguna duda. Bueno, hasta el momento, eso sería lo que yo traía, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Era como un tipo, intento de explicar un poco más lo que es el archivo, como de sacarle un poquito más la forma de hacer las cosas y como para que se viera exactamente qué es lo que está pasando. No sé si tienen alguna duda con algo de lo que vimos, pues también del primer tema. Yo no, a mí está claro. Sí, ok. Bueno, entonces lo podemos dejar por acá. Eso sería lo que yo les traía el día de hoy. Disculpen ahí por lo del cambio de día y lo del cambio de horarios y todo eso. Nos veríamos de nuevo la otra semana, ahora sí, el martes, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Muy Bueno, amable, pure, profe. Agradecemos mucho. Buenas noches, gracias, profe. mucho gusto. Tengan buena noche todos. Igualmente.